Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad hemos llegado a una sección que abarca los capítulos 14 hasta el 17, aunque no todo el capítulo 17, sino solo hasta el versículo 18. Una nueva visión, un nuevo mensaje y una interacción entre Dios y su profeta, que en este caso es Jeremías. Hay una conversación. Otro detalle importante que hay en esta sección es que no está en orden cronológico con los temas que ya hemos venido estudiando anteriormente. Es posible que esta temática se haya presentado antes de los capítulos que hemos venido estudiando en videos anteriores. Y esto es muy común en toda la Biblia, pues la Biblia no está en orden cronológico, sino en orden temático. Y dice el versículo 1 de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Entonces tenemos un evento particular. ¿A qué sequía se está refiriendo? ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Hay una referencia en el capítulo número 3, y vamos a retroceder en nuestras Biblias a ese capítulo número 3, en el verso 3, donde se nos menciona que por esta causa, es decir, por haberse el pueblo alejado de Dios, se había causado una sequía. Por esta causa, las aguas han sido detenidas, es decir, no llovía. Faltó la lluvia tardía, que eso les ayudaba a ellos a fortificar las cosechas, y has tenido frente de ramera, te has prostituido espiritualmente, no quisiste tener vergüenza. Y esto ocurrió mucho antes de esa segunda deportación o de ese saqueo que hicieron los babilonios en el año 597. La primera deportación o el primer saqueo que hicieron del templo, donde se llevaron a algunos judíos, entre los cuales estaba Daniel, fue en el año 605. Así que pudiéramos suponer de que los eventos del capítulo 14 que hablan de esta sequía fue alrededor del año 605 hasta el año aproximadamente, no sabemos con exactitud, hasta el año 597, antes de la deportación mencionada en los capítulos anteriores, cuando estaba el rey Joaquín y su madre Neusta. Entonces, por esta sequía, dice el versículo 2, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Estas puertas se despoblaron en la versión estugartensia. Dice, sus portales languidecen. ¿Por qué se mencionan las puertas que se despoblan o que languidecen como si las puertas tuvieran vida? Resulta ser, esta versión del año 95 dice, sus puertas desfallecen. En realidad está hablando de personas que se hacían a las puertas para comercializar. Aquellos mercaderes que venían de otras regiones, que traían sus productos, en las puertas eran recibidos e introducidos en la ciudad, pero debido a la sequía y a la crisis económica que estaban viviendo, porque las plantas ya no estaban dando su fruto y los animales estaban muriendo, entonces ya las personas no se arriesgaban a ir a comercializar a Jerusalén. Por eso es que las puertas se despoblaron, ya no había quien transitara por ellas. Se sentaron tristes en tierra quienes comercializaban en esos lugares y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron a sus criados por agua. Vinieron a las lagunas, a los ríos más cercanos, a las fuentes de agua, a los pozos, pero no hallaron agua. Entonces volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas como símbolo de luto porque están pasando por un momento de crisis. ¿Te encuentras tú en crisis en este momento desde algún punto de vista emocional, material o espiritual? ¿Y te has preguntado cuál es la razón de esa crisis que estás experimentando en este momento? ¿Qué te quiere Dios enseñar en medio de esta adversidad? Dios tenía una lección para este pueblo que había abandonado el pacto y que estaba sufriendo las consecuencias. Sabemos que Satanás zarandea a los fieles de Dios, pero violar abiertamente sus mandamientos traerá una condenación a nuestra vida. Traerá mucho dolor, por eso necesitamos reflexionar. Ellos en este momento necesitaban reflexionar.
porque se desquebrajó la tierra, es decir, la tierra se secó tanto que se quebró. La versión estugartense lo menciona de la siguiente manera: a causa de toda esta sequía, el suelo se resquebrajó porque no hay lluvia en la tierra y los labradores están avergonzados. Ellos cubren su cabeza, hasta la cierva, hablando de los animales, la cierva, los animales de campo, en los cervatillos, en los campos parían las hembras y dejaban las crías. La naturaleza de por sí tiene un instinto de protección de cría, pero era tanta las circunstancias de adversidad que hasta la misma naturaleza estaba trastornada al punto de que las madres ciervas dejaban a sus crías abandonadas porque no había hierba. Posiblemente se iban a otros lugares a buscar alimento para traer a sus crías, pero no conseguían el alimento, al punto de que sus crías morían. Se menciona también a los asnos monteses. Se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, buscando alimento, pero no conseguían. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Mira, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro desvío, nuestra falta de compromiso al pacto con Dios afecta al mundo entero, a la naturaleza. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, toda la tierra se vio afectada. Entonces, todo pecado trae una consecuencia. Pero Dios quiere reformar nuestra vida. Por eso nos presenta estos mensajes, para que no cometamos los errores de las generaciones pasadas. Versículo 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Aquí está hablando Jeremías. Señor, aunque nuestras iniquidades, Él se mete también dentro del grupo de los que han cometido errores, aunque era un siervo de Dios fiel, porque siente dolor por su pueblo. Él dice: oh Jehová, actúa por amor a tu nombre. Señor, conocemos tu nombre. Sabemos que tú eres amor, que tú eres justicia, que tú eres misericordia, que tú eres compasivo, que eres tardo para airarte. Por ese testimonio, Señor, obra en nosotros para que los demás nos digan que Dios nos ha abandonado. Jeremías reconoce que porque nuestras iniquidades se han multiplicado, contra ti hemos pecado, hemos sufrido todo esto. Hay una exclamación más profunda en el versículo 8 cuando utiliza la expresión: oh esperanza de Israel. Señor, tú eres nuestra esperanza. De hecho, es la primera vez que se menciona esta expresión así tan directa. Oh Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres la esperanza de Israel. La segunda vez que vamos a ver esta expresión, oh esperanza de Israel, va a ser en esta misma sección, pero en el capítulo 17. Es decir, casi al final de esta conversación de Jeremías con Dios. Señor, tú eres nuestra esperanza, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. O sea, tú nos guardas en los momentos de adversidad. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra? Fíjate cómo se utilizan estas palabras imperfectas. Señor, te has hecho forastero. O sea, estabas y ya no estás. Estabas con nosotros, pero ya no estás. Pero en realidad sí estás, Señor, pero sentimos que no estás. Como caminante que se retira a pasar la noche. Es decir, estás por aquí simplemente de paso. Y entonces dice el versículo 9, ¿por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? ¿Por qué tenemos esta percepción de ti? Esto lo está diciendo Jeremías. Y posiblemente era el sentir general de muchos judíos en este tiempo. Y más seguramente puede ser el sentir de muchas personas en este tiempo del fin. ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no está con nosotros? ¿Por qué me salen mal las cosas si trato de ser fiel? Señor, ¿por qué sentimos que eres un forastero, un caminante o como una persona indiferente a nuestras necesidades? Esa es una percepción de una humanidad caída. No olvidemos que este siervo de Dios es un ser humano que siente dolor, que siente tristeza, que siente angustia, como tú y como yo. Y en medio de esta reflexión, el mismo Jeremías, después de haber hecho estas interrogantes, él mismo responde: sin embargo, tú estás entre nosotros. Nosotros sentimos que tú no estás, pero tú estás entre nosotros. Sentimos esa percepción de abandono, pero tú estás con nosotros. Oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares, Señor. Hay fieles, sí hay fieles.
No todos están en la corrupción, y eso es una verdad también. Porque aunque hay mucha maldad en el mundo y hay mucha apostasía en las iglesias, todavía queda un grupo de remanente, un grupo de fieles dispuestos a hacer la voluntad del Señor y dispuestos a ser corregidos. Y dentro de ese grupo podemos estar tú y yo. Y Jeremías dice: Señor, no nos desampares por amor a este remanente. Versículo número 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Dios responde. Fíjate la conversación entre Jeremías y Dios. Después Jeremías daría a conocer toda esta visión, pero ahí está hablando cara a cara con el Señor. No sé cómo fue, si fue una visión, un sueño, pero aquí hay una comunicación directa entre Dios y su profeta. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Ellos se deleitaron en vagar, en andar por allí errantes haciendo lo que bien les parecía. No dieron reposo a sus pies para hacer el mal. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Por qué Dios pronuncia estas palabras tan duras? Porque Él ya ha venido obrando a lo largo del tiempo, ha tratado de que su pueblo se encamine, pero su pueblo ha sido terco. ¿Qué diferencia hay entre el Israel antiguo y el Israel espiritual del tiempo del fin? ¿Será que somos también así tercos, soberbios, caminando y vagando nuestros pies por el mal? Y entonces cuando viene el castigo retributivo, ¿le reclamamos a Dios por los dolores que estamos experimentando? Dice el versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, no ores. Y fíjate que en el estudio de aquí de Jeremías, esta es la tercera referencia que vemos donde Dios le dice a su profeta, no ores ni intercedas por este pueblo, porque ellos han demostrado que no quieren absolutamente nada conmigo. Y yo voy a repetir lo que dije en capítulos anteriores, y es que nosotros podemos interceder por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros amigos, pero no para que se haga lo que ellos están pidiendo. Porque nosotros a veces somos buenos para exigirle a Dios, pero somos muy malos para obedecer al Señor. Entonces, en nuestras plegarias, en nuestras oraciones, debemos decir, Señor, hágase en ellos y en nosotros tu voluntad. Porque la voluntad del Señor siempre será lo mejor. Entonces, cuando ellos ayunen, yo no voy a escuchar su clamor, porque aunque ayunan externamente, en realidad lo hacen porque están pasando por una adversidad, pero no porque quieren tener comunión conmigo. Cuando ellos ofrezcan sus holocaustos, que ofrecer holocausto era un símbolo de aceptar la obra del Mesías, cuando ellos presenten ofrenda, yo no las voy a aceptar. Porque aunque tienen formas externas de adoración, no lo sienten. Y aunque habían fieles que sí iban con el corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, ya el juicio había sido determinado. Se les acabó el tiempo. Dios iba a proteger a sus fieles, pero en su mayoría todos iban a sufrir las consecuencias de su desvío. Los consumiré con espada. Fíjate que se mencionan tres cosas aquí. Espada, que sería la guerra. Hambre, escasez, pestilencia, enfermedad. Conflicto, circunstancias de una escasez terrible al punto de padecer hambre. Y la pestilencia entonces es la dolencia física, la enfermedad, la degradación de nuestro cuerpo. Si alguna de estas tres cosas hoy, quizás no en una guerra, pero en medio de conflictos familiares, sociales, laborales, académicos, detengámonos un momento a reflexionar el motivo por el cual esto está pasando. Igual si hay escasez económica, igual si hay enfermedad, ¿será que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida? ¿Qué nos está queriendo decir Dios con las cosas que están a nuestro alrededor? Y Jeremías vuelve y habla con el Señor y le dice, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen que no verán espada. Yo digo una cosa, pero estos otros profetas dicen otra cosa. Yo digo un mensaje que tú me estás revelando, pero ellos también dicen que tú le estás hablando a ellos. Ellos dicen que no habrá guerra, no habrá espada, no habrá hambre, sino que habrá paz verdadera. La gente ya no sabe a quién creerle. Prefieren escuchar el mensaje que más le agrade. Entonces Dios vuelve y le dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y esto es una advertencia para nosotros, hermanos,
Por eso es importante pesar los espíritus. Hoy en día es muy común escuchar en algunas iglesias, no en todas, que tienen profetas y apóstoles. Profetas y apóstoles que están echando por tierra los mandamientos de Dios. ¿Qué podemos pensar nosotros que haya hombres que dicen que Dios les está hablando por sueños, por revelaciones, por impresiones del Espíritu, pero que se atreven a decir con esa misma boca, se atreven a decir que no, que Cristo abolió los mandamientos en la cruz? Oye, entonces, ¿crees tú que Dios puede obrar en alguien que diga que Dios se equivocó? No lo dice, no dicen Dios se equivocó, dice Dios abolió sus propios mandamientos. Eso es lo que Satanás quiere. Entonces hoy pueden haber muchos predicadores muy motivadores a los cuales le tengamos algún tipo de aprecio, que incluso dicen tener revelaciones del Señor. Pero aquí en el tiempo de Jeremías hacían lo mismo. ¿Y a quién le creían las personas? Pues les creían a la mayoría, no le creían al grupo pequeño, no le creían al profeta Jeremías. Bueno, aquí Dios habla, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé, yo no les hablé. Son una visión mentirosa lo que ellos están diciendo. O sea, es pura adivinación, es pura vanidad, engaño, y con ese engaño en su corazón profetizan. Hay que pesar los espíritus. Hay una normativa para evaluar si un profeta es verdadero o es falso. Y una de esas normativas o de esos principios para determinar si un hombre está hablando por Dios o no es a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Esa es una, son varias, pero esa es una. Versículo número 15. Por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen no vendrá espada ni hambre en la tierra. Entonces con esa misma espada que ellos dicen que no vendrán, con espada y con hambre, ellos, los profetas, serán consumidos. Ellos serán los primeros en recibir el castigo, porque fueron los responsables de decir una verdad que nunca dijeron, porque nunca tuvieron revelación de Dios. Y aunque conocían la verdad del Señor, no la enseñaban por miedo a perder su fama o su credibilidad como profetas, o el respeto que algunas personas le tenían. No sé qué querían perder ellos desobedeciendo al Señor. Dice el versículo 16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre. No enterrar a un muerto en el tiempo antiguo, igual que hoy, es una demostración de humillación. También sufrirán sus mujeres, sus hijos, porque morirían muchos hombres a causa de la espada, muchas mujeres quedarían viudas, muchos hijos huérfanos, o sea, una crisis social de una manera indescriptible. Sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día. Aquí hay un juego de palabras porque dice derramen mis ojos lágrimas noche y día. ¿Quién debe derramar esas lágrimas? ¿Dios? ¿Quién debe derramar las lágrimas? ¿El profeta o el pueblo de Judá? El profeta ya lloraba por su pueblo y a Dios le dolía la circunstancia que estaban viviendo, pero ellos mismos que estaban sufriendo y que estaban desobedeciendo al Señor no sentían nada, seguían viviendo su vida a su manera, buscando la solución con sus propios esfuerzos. Entonces derramen lágrimas ustedes, lloren para que sientan las consecuencias. Y Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos, pero el ser humano es persistente en desobedecer día y noche, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo. Fíjate cómo aún así, sabiendo que habían cometido adulterio espiritual, adorando a la Reina del Cielo, que ya estudiamos en capítulos anteriores, aún así el Señor los llama vírgenes de mi pueblo, como queriendo decir, ustedes todavía pueden ser transformados. Los problemas y las adversidades sociales, económicas, políticas entre gobiernos seguirán, pero ustedes pueden ser protegidos por el Señor si renuevan el pacto, porque ustedes pueden ser la Virgen hija de mi pueblo. Y si no, pues sufrirán plaga muy dolorosa. Esto de plaga muy dolorosa me hace recordar los eventos del fin, porque el libro de Apocalipsis en los capítulos 15 en adelante, 15, 16, 17, se habla de la condenación a la Gran Babilonia,
donde Dios hace un llamado en el capítulo 18 a salir de ella para que no seamos partícipes de sus pecados ni recibamos las plagas descritas en los capítulos 15 y 16. Dios protege a su pueblo aún en un mundo cargado de corrupción. Si salgo al campo, dice Jeremías, he aquí hay muertos de espada. Si entro en la ciudad, he aquí hay enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Entonces aquí Jeremías, desde una visión profética, está viendo los resultados de cadáveres en las calles, que evidentemente no fueron enterrados y tendrían que haber sido echados a la gemera, allí a ese lugar, al valle de Ginón, que después se llamó infierno, llevados ahí a consumir porque no hubo nadie quien los enterrara. Hay una humillación allí y una degradación. Y desde otro punto de vista se pueden ver a estos profetas vagando en sus mismas tendencias y errores, incluso después de la deportación, no habiendo aprendido la lección, sufriendo las consecuencias y siguiendo con terquedad. Dice, no entendieron, por más que han venido sufriendo, no han entendido. Versículo 19, ¿has desechado enteramente a Judá? Le pregunta Jeremías al Señor. Señor, ¿has desechado por completo a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Sí hay remedio, Jeremías. Sí hay remedio. El problema es que los enfermos no se reconocen como enfermos y no muestran necesidad de un médico. Jeremías sigue diciendo, esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Por eso yo les decía que este capítulo posiblemente se escribió antes o presenta eventos antes de lo que ya hemos estudiado. Y antes se decía que ellos rechazaron la medicina y rechazaron al médico, pero sí había cura. Jeremías sigue diciendo, reconocemos, pero en realidad el que está reconociendo él, o posiblemente está identificándose con un pequeño remanente, un grupo de personas que reconocen los errores que se han cometido y están dispuestos a cambiar. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y este es el primer paso para andar por el sendero de la salvación. Reconocer que tenemos un problema y necesitamos a alguien que nos limpie o nos cure o nos saque de este problema que evidentemente es Cristo el Mesías. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Pero es que Dios nunca invalidó el pacto. Nunca el Señor falló a su compromiso. El profeta aquí intercede tal cual como lo hizo Moisés. Cuando Dios le dijo, Moisés, apártate que los voy a destruir y haré de ti una gran nación. Jeremías está diciendo, Señor, por amor a tu nombre, no nos deseches. Una intercesión también muy parecida a la de Abraham. Señor, si hubiera por lo menos 10 fieles allá en Sodoma, ¿destruirías a todos o lo destruirías a ellos a causa de la maldad de los demás? Por amor a esos 10 fieles no los destruiré. Ahora, ¿cuántos fieles había ya en Jerusalén en ese tiempo? No lo sabemos. Había un grupo pequeño, un remanente, un grupo de fieles dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Pero ya el juicio estaba determinado, tal como sucedió en Sodoma y Gomorra. Lot y su familia, parte de su familia, fueron liberados de la muerte cuando cayeron del cielo fuego y azufre, una condenación directa del Señor. Igualmente Dios nos va a librar en los momentos de mayor crisis que vengan sucediendo en el mundo. Termina este capítulo con varias interrogantes. Dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones, es decir, entre los dioses de aquellas naciones, quien haga llover porque estamos en sequía? No, Señor, no lo hay. Él mismo hace unas preguntas que son retóricas, preguntas que se saben la respuesta. ¿Puede otro Dios hacer llover? No. ¿Puede otro Dios librarnos? No. ¿Puede otro Dios salvarnos? No. ¿Puede otro Dios transformarnos? No. No lo hay. ¿Y darán esos dioses de los cielos darán lluvia? Por supuesto que no. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? Sí. Dios es Jehová, Jehová el Señor, el Dios de Israel, el Dios de aquellos que perseveran en el pacto. Un Dios misericordioso, pero también un Dios que ha sido desechado por la humanidad. Jeremías termina diciendo, en ti, Señor,
en quien hace descender la lluvia, en quien ponemos nosotros nuestra confianza. Nosotros los fieles, en ti esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. En ti esperamos. Hermanos, aprendamos a esperar en el Señor. Aprendamos a confiar en Él, porque para ti y para mí aún hay esperanza en un mundo turbulento, en un mundo que se desmorona, en una iglesia, por así decirlo, congregación o grupos religiosos que han entrado en apostasía. A pesar de esa apostasía, a pesar de ese pecado interno en el corazón de muchas personas, aún hay esperanza, aún hay oportunidad, aún podemos cambiar, y en medio de las adversidades el Señor es nuestro protector. Jeremías dice: en ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Tú permitiste la adversidad, pero tú también proveíste salvación para tu pueblo. Y esto, hermano, es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Bueno, yo te invito a que continúes la lectura aquí en el canal con el capítulo número 15, que es la continuación, porque Dios seguirá dando respuestas a esa conversación que su profeta tiene con su Hacedor. Hoy podemos comunicarnos libremente con Dios a través de la oración y el Señor no te dejará sin respuesta. Dios nos habla a través de su palabra. Que Él pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.